Gómez. El tema que voy a desarrollar es el evolucionismo en psicología. Entre los temas que vamos a desarrollar a lo largo de esta exposición es la herencia de Darwin, la influencia de Herbert Spencer, los trabajos en psicología comparada y también en psicología diferencial. La teoría de la evolución tiene antecedentes remotos, desde Anaximandro, quien pensaba que la vida se había originado en el agua y en los peces, hasta Lucrecio, que en su escrito De Rerum Natura nos da un desarrollo del cosmos. Sin embargo, es hasta el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX donde, gracias a los acontecimientos históricos, es decir, al contexto, se pueden desarrollar dichas ideas sobre la evolución. Entre las ideas que impactaron fuertemente para que las teorías de la evolución pudieran desarrollarse, tenemos en primer lugar el desarrollo social. Recordemos que en este momento la sociedad está experimentando cambios profundos y rápidos gracias a las diversas revoluciones, específicamente en la revolución industrial. También tenemos como antecedente el romanticismo, la filosofía de Hegel, y también que se desarrollan ideas evolucionistas del mundo inorgánico e inanimado. Charles Darwin, que vivió entre 1809 y 1882, fue un apasionado por la zoología y la botánica. En este momento histórico que le tocó vivir, Inglaterra está muy interesada en todos los descubrimientos geográficos y viajes científicos. Principalmente Charles Darwin está preocupado por los problemas de la adaptación, supervivencia y continuidad de las especies. En sus viajes, realizados principalmente por mares del sur, que los realizó a lo largo de 5 años, encuentra que en cada especie nacen más individuos de los que pueden sobrevivir y que no hay recursos naturales suficientes para todos los que han nacido. Desde el nacimiento de cada especie, los individuos se diferencian entre sí, estando unos mejor dotados que otros para la supervivencia. Como consecuencia del primer principio, es necesario que para que sobrevivan unos pocos perezcan los demás. En esta lucha constante por la vida se pone en juego toda clase de habilidades, con el ejercicio múltiple y variado en determinadas circunstancias que da como resultado la adquisición de nuevas habilidades y el desarrollo de las que ya tenían. Tenemos que recordar que entre las obras más importantes de Darwin tenemos El origen de las especies en 1859. Este manuscrito es publicado finalmente el 24 de noviembre de 1859, titulado El origen de las especies por la selección natural o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. Darwin en la descendencia humana y la civilización sexual en 1871 aplica la teoría general de la evolución a la especie humana, considerando al hombre como un animal superior con un cerebro anormal, haciéndolo descender de un antepasado simiesco, padre a la vez del hombre y de los simios actuales. Por lo tanto, el hombre proviene de un cuadrúpedo peludo, dotado de cola, arbóreo, etc. Darwin trata de demostrar con estas afirmaciones tomando sobre todo el comportamiento de los animales superiores y comparándolas con los seres humanos. Darwin no fue psicólogo ni intentó hacer psicología, pero sus afirmaciones tienen llaves importantes para el desarrollo de las diversas investigaciones en psicología. Por ejemplo, al estudiar la vida como función adaptativa y el contenido de la mente actual, era la misión de Wundt, que tenía señalada la nueva psicología, inicia un movimiento entonces en pro del estudio de los mecanismos de adaptación del organismo al ambiente. Al señalar la continuidad y semejanza entre los animales y hombres, la expresión de emociones, rompe la tremenda barrera que Descartes había puesto entre unos y otros. Además, una actividad de observación, recopilación y clasificación de datos, Darwin le interesa mucho la génesis de los rasgos, es decir, la evolución. Tal vez esto animó a los psiquiatras del siglo pasado a dedicarse más a las grandes clasificaciones de enfermedades mentales, a los estudios etiológicos, por ejemplo Freud. Con ello se da el pie al nacimiento de la psicología clínica y la psicología moderna. Herbert Spencer, que vivió desde 1820 a 1903, fue un filósofo inglés el cual publica sus principios de psicología.
En ellos se afirma que la mente puede ser comprendida como algo en evolución. Verdaderamente Spencer había aceptado la evolución y trataba de justificar filosóficamente la idea de progreso. Sus teorías no se basan en datos y pruebas como lo haría Darwin. La postura de Spencer es asociacionista, sobre ciertas bases procuradas por la biología y las leyes de la herencia. Así defiende en sus principios la evolución como un cambio, la adaptación a las condiciones externas impuestas por el medio, la diferenciación y también la utilidad de la función como los reflejos, que son las reacciones más simples, inflexibles, inferiores y groseras que hay en las especies. La psicología animal nace de modo relativamente sistemático en Inglaterra y está muy ligada a la influencia que tuvo Darwin con su teoría de la evolución. En el desarrollo histórico de la psicología comparada podemos destacar diferentes enfoques. Después de que Darwin publicara su obra sobre las emociones en el hombre y los animales, algunos psicólogos ingleses, basándose en anécdotas más o menos fiables sobre ciertos comportamientos de animales domésticos, llegaron a la conclusión de que el animal tenía un cierto grado de inteligencia, naciendo así la denominada escuela anecdotista o antropomorfista de psicología comparada. Otros, por ejemplo, partiendo del principio científico del reduccionismo, opinaban que el comportamiento animal dependía del instinto. Para otros, el animal aprendía por casualidad o por desarrollo, error y éxito. Otros explicaban el comportamiento como una especie de tropismo que movía al animal en una u otra dirección. En Norteamérica se trabajó especialmente con animales en el laboratorio, mientras que en Europa Lorenz formó una interesante escuela llamada de teología, que se encargaba principalmente de hacer el estudio del comportamiento de los animales, generalmente en su medio ambiente, mientras que otros preferían recurrir a la herencia como principal determinante de las habilidades de los individuos. Para explicar la génesis del comportamiento ontogenético de los animales, algunos hacían recaer todo su peso en el medio ambiente, a lo cual se le llamó la escuela ambientalista. Estudios que se realizaron fueron acerca del tiempo de reacción. En la década de 1850, Helmholtz intenta medir la velocidad del impulso nervioso. Para ello lo que hace es aislar un músculo y su correspondiente nervio motor en una rana. Surgen entonces algunos estudios acerca del tiempo de reacción. Por ejemplo, en el año de 1850, Helmholtz lo que hace es intentar medir la velocidad del impulso nervioso. Lo que hace es aislar un músculo y su correspondiente nervio motor en una rana. Donders y Jagger en la década de los 60 comprueban la importancia de otros factores de índole no exclusivamente fisiológica, sino también psíquica y el planteamiento experimental acerca de los tiempos de reacción. Otros estudios que se realizaron fueron acerca de la naturaleza y la medición de las habilidades, principalmente con Galton, quien representa mejor que nadie la actitud evolucionista en psicología, siendo el primero en aplicar sus principios, variaciones, selección, adaptación, al estudio de las diferencias individuales entre los hombres. Por ejemplo, Galton creía que las características psíquicas, como las físicas, eran heredadas y medibles. Por eso puso todo su empeño en buscar los modos de medir objetivamente estos caracteres.